Estamos en el curso de filosofía en la UNED y estamos hablando de teoría de conocimiento. Estábamos en el tema 6 y vamos a comenzar la segunda parte de este tema. La noción de idea. Si tenemos en cuenta lo que decíamos al comienzo de la introducción del racionalismo cartesiano, que una de las tesis básicas del racionalismo era que nuestro conocimiento acerca de la realidad puede ser construido deductivamente a partir de ciertas ideas y principios evidentes, la noción de idea es, obviamente, fundamental en la filosofía cartesiana y en toda la racionalista en general. Descartes entiende por idea lo siguiente: llamo idea a todo lo que el espíritu concibe de un modo inmediato. Pues bien, por lo que toca a las ideas, si se las considera solo en sí mismas, sin relación a ninguna otra cosa, no pueden ser llamadas con propiedad falsas. Pues imaginé yo una cabra o una quimera, tan verdad es que imagino la una como la otra. La primera cita muestra los dos elementos de la acción del espíritu: el yo como conciencia, el pensamiento como actividad y las ideas como objeto del pensamiento. La tesis cartesiana de que el pensamiento piensa ideas supone una novedad respecto a la filosofía de su época y la aristotélica en general. Desde Aristóteles, el pensamiento es algo que recae sobre la realidad objetiva estamental, es decir, sobre los objetos reales del exterior, y la idea es, por tanto, algo a través de lo cual contemplamos el objeto. Para Descartes, sin embargo, el pensamiento no piensa cosas u objetos, sino ideas. Por eso, las ideas en sí mismas no pueden ser falsas, porque en cuanto que son ideas, aunque a lo que se refieran no exista, ello no quiere decir que ellas mismas no existan. Es decir, como actos mentales que son, todas tienen la misma realidad. O como dice el propio Descartes: en cuanto que las ideas son solo modos de pensamiento, no reconozco desigualdad alguna entre ellas, y todas ellas parecen provenir de mí del mismo modo. Ahora bien, teniendo en cuenta que las ideas no tienen todas la misma causa, no proviene del mismo origen, habrá distintos tipos de las mismas. Pues bien, de esas ideas, unas me parecen nacidas conmigo, otras extrañas y venidas de fuera, y otras hechas e inventadas por mí mismo. Pues tener la facultad de concebir lo que es en general una cosa, o una verdad, o un pensamiento, me parece proceder únicamente de mi propia naturaleza. Pero si oigo ahora un ruido, si veo el sol, si siento calor, he juzgado, hasta el presente, que esos sentimientos procedían de ciertas cosas existentes fuera de mí. Y por último, me parece que las sirenas, los hipogrifos y otras quimeras de ese género son ficciones e invenciones de mi espíritu. Pero también podría persuadirme de que todas las ideas son del género de las que llamo extrañas y venidas de fuera, o de que han nacido todas conmigo, o de que todas han sido hechas por mí, pues aún no he descubierto su verdadero origen. Y lo que principalmente debo hacer en este lugar es considerar respecto de aquellas que me parecen proceder de ciertos objetos que están fuera de mí. ¿Qué razones me fuerzan a creerlas semejantes a esos objetos? De los tipos de ideas diremos que dependiendo del origen de la idea hay, según Descartes, ideas de tres tipos: ideas adventicias, ideas facticias e ideas inanatas. De las adverticias, las que parecen provenir de nuestra experiencia, del exterior, hombre, casa, verde, etc. Las facticias, las que son construidas por la propia mente a partir de otras ideas, el hipogrifo, caballo con alas, etc. Y de las inanatas, son las que existen ideas que ni pueden provenir de la experiencia ni tampoco pueden haber sido generadas a partir de otras ideas. Son ideas que han nacido con nosotros, que las llevamos en nuestra mente, desde el origen mismo de nuestro yo, y son las ideas innatas. Por ejemplo, la existencia, Dios, etc. Las ideas innatas son pocas, pero son las más importantes, porque a partir de ellas se construye el edificio entero del conocimiento. Sus características fundamentales son: nacemos con ellas, no en el sentido de que las tengamos ya acabadas desde que nacemos, sino que en el sentido de que la mente sola es capaz de producirlas porque tiene la facultad o potencialidad para ello. Son claras y distintas, y por tanto ciertas. Son eternas. Están implantadas en el espíritu, en el sentido en que se indica en A, por la propia naturaleza o más propiamente por Dios. La teoría de las ideas innatas es uno de los ejes básicos de la filosofía cartesiana y de todo el racionalismo en general, y uno de los aspectos más criticados por el empirista y los empiristas del siglo XVIII. Vamos a hablar ahora de la ontología.
la noción de sustancia y la estructura de la realidad. La concepción cartesiana de sustancia es determinante para todo el racionalismo y tendrá implicaciones fundamentales en autores tales como Spinoza, por ejemplo. Descartes se entiende por sustancia. Por sustancia no podemos entender otra cosa que lo que existe de tal forma que no tiene necesidad sino de sí mismo para existir. Esta definición es heredera, en cierto modo, de la concepción aristotélica de sustancia. Recordemos que la ousia era la primera de las categorías, aquella sin la cual no había posible predicación. Las demás la suponían. Pero es evidente también que las matizaciones que introduce Descartes son de tal envergadura que el concepto adquiere un nuevo sentido. Como causa y consecuencia de su concepto de sustancia, Descartes estructura la realidad en principio en dos ámbitos diferenciados: la sustancia espiritual, el res cogitans, y la sustancia material, el res extensa. La primera es el yo, o conciencia, espíritu, mente, y la segunda son los cuerpos, o materia, mundo. Ahora bien, no percibimos sustancias como tales, sino atributos de las sustancias que nos ofrecen conocimiento de las mismas. Pero no todos los atributos tienen el mismo rango ontológico, sino que cada una de las sustancias tiene un atributo esencial. Así, el atributo esencial del yo es el pensamiento, y el atributo esencial de los cuerpos es la extensión. El yo, o el mí mismo, es una sustancia pensante, como corresponde a la intuición que Descartes tiene de sí mismo al final del proceso de la duda metódica y que expresa en la primera verdad: ¿yo pienso? Pues bien, ¿qué soy yo? Ahora que supongo haber alguien extremadamente poderoso, y si es lícito decirlo así, maligno y astuto, que emplea todas sus fuerzas e industria en engañarme. ¿Acaso puedo estar seguro de poseer el más mínimo de esos atributos que acabo de referir a la naturaleza corpórea? Me paro a pensar en ello con atención, paso revista una y otra vez en mi espíritu a esas cosas y no hallo ninguna de las que pueda decir que está en mí. No es necesario que me entretenga en recontarlas. Pasemos pues a los atributos del alma y veamos si hay alguno que esté en mí. Los primeros son nutrirme y andar. Pero si es cierto que no tengo cuerpo, es cierto entonces también que no puedo andar ni nutrirme. Un tercero es sentir. Pero no puede uno sentir sin cuerpo. Aparte de que yo he creído sentir en sueño muchas cosas y al despertar me he dado cuenta de que no las había sentido realmente. Un cuarto es pensar. Y aquí sí hallo que el pensamiento es un atributo que me pertenece, siendo el único que no puede separarse de mí. Yo soy. Yo existo. Eso es cierto. Pero, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que estoy pensando. Pues quizá ocurriese que si yo cesara de pensar, cesaría al mismo tiempo de existir. No admito ahora nada que no sea necesariamente verdadero. Así pues, hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento, o una razón, términos cuyo significado me era antes desconocido. Soy entonces una cosa verdadera y verdaderamente existente. ¿Mas qué cosa? Ya lo he dicho, una cosa que piensa. La sustancia extensa es la idea que halla en su espíritu Descartes. Después de analizar una de las ideas claras y distintas, como es la de extensión, los cuerpos no pueden sino ser cosas extensas, en longitud, anchura y profundidad, pues esta es la idea clara y distinta, es decir, evidente, de que podemos hacernos de los cuerpos, incluido el propio. En primer lugar, imagino distintamente esa cantidad que los filósofos llaman comúnmente cantidad continua, o sea, la extensión, con longitud, anchura y profundidad, que hay en esa cantidad, o más bien, en la cosa a la que se le atribuye. Además, puedo enumerar en ella diversas partes y atribuir a cada una de esas partes toda suerte de magnitudes, figuras, situaciones y movimientos, y por último, puedo asignar a cada una de tales movimientos toda suerte de duraciones. Y no solo conozco con distinción esas cosas, cuando las considero en general, sino que también, a poca atención que ponga, concibo innumerables particularidades respecto de los números, las figuras, los movimientos y cosas semejantes cuya verdad es tan manifiesta y se acomoda también a mi naturaleza que al empezar a descubrirlas no me parece aprender nada nuevo, sino más bien que me acuerdo de algo que ya sabía antes, es decir, que percibo cosas que estaban ya en mi espíritu, aunque aún no hubiese parado antes en ellas.
Teniendo en cuenta la propia definición de sustancia, Descartes considera que, en rigor, solo puede hablarse de una sustancia, Dios, porque es la única que realmente no necesita de nada para existir. Hablando propiamente, no existe sino Dios que lo sea de este modo, sustancia, y no hay ninguna cosa creada que pueda existir un solo momento sin el concurso de aquel. Pero, interpretando la definición de sustancia en el sentido de sustancia creada y dejando así al margen la dependencia de que la sustancia es pensante y extensa tiene en Dios, en cuanto creador, podemos afirmar que ni la sustancia pensante necesita de la extensa para existir, como quedó demostrado al alcanzar, como primera verdad, al yo pensante, al margen de ninguna otra realidad, ni la sustancia extensa necesita de la pensante para existir. Y dice, también reconozco haber en mí otras facultades como cambiar de sitio, de postura y otras semejantes que como las precedentes tampoco pueden concebirse sin alguna sustancia en la que estén insitas, ni por consiguiente pueden existir sin ella. Pero es evidente que tales facultades, si en verdad existen, deben estar insitas en una sustancia corpórea, o sea, extensa, y no en una sustancia inteligente, puesto que en su concepto claro y distinto está contenida de algún modo la extensión, pero no la intelección. Al tiempo que estructura la realidad creada en los dos ámbitos referidos, yo y mundo, Descartes postula un nuevo tipo de sustancia, no creada, la sustancia infinita, Dios. Y dice, por Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, pero me ha creado a mí mismo y a todas las demás cosas que existen, si es que existe alguna. Hablemos de teología. La demostración de la existencia de Dios. Ya hemos visto qué entiende Descartes por Dios. Una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y a todas las demás cosas que existen. La claridad y la distinción constituyen pues el criterio de certeza. Pero que nadie piense que una vez descubierto el criterio uno puede proceder sin más a su aplicación, porque, otra vez, alguien podría engañarnos de forma que aquello que se nos presenta como claro es en realidad oscuro, y aquello que se nos presenta como distinto es en realidad confuso. ¿Quién puede engañarnos? El genio maligno, un dios engañador que nos hubiese dotado de tal naturaleza. Descartes considera que solo probando, o sea, demostrando la existencia de un Dios no engañador, puede solventar el problema y admitir el criterio de certeza como definitivamente válido. En efecto, si Descartes quiere salir del solipsismo en que se encuentra por haber logrado una primera certeza, que sin embargo no le permite ir más allá en la demostración de la existencia de realidades extramentales, y quiere por consiguiente extender la posibilidad del uso de criterio de certeza a toda realidad posible, deberá definitivamente deshacerse de la hipótesis del genio maligno. Y esto solo podría hacer demostrando la existencia de un Dios que no le engaña. Esa es pues la tarea de Descartes en el ámbito de la teología. Descartes demuestra la existencia de Dios fundamentalmente con dos argumentos o pruebas diferentes. El argumento gnoseológico, o de la causalidad aplicada a la idea de Dios, y el argumento ontológico, o de la esencia misma de la idea de Dios. Hablemos de ellos. Del argumento gnoseológico. En este se trata de demostrar la existencia de Dios partiendo del hecho de que en mi mente tengo la idea de una sustancia infinita, y siendo yo una sustancia finita, no puede haberla generado por sí mismo, ni por el mismo motivo tampoco puede haberse generado por el concurso de otra sustancia finita. Este argumento parte de dos supuestos previos objetivos que Descartes introduce sin justificarlos. Las ideas, como todo, tienen una causa, un concepto medieval de causa efficiens. Y la causa ha de ser proporcionada al efecto, concepto medieval de la jerarquía de lo ente. La primera tesis sostiene que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y la segunda, que cualquier realidad objetiva requiere una causa real proporcionada, es decir, que no es posible que la causa de algo sea de grado menor de realidad que lo causado. Ambas tesis son de origen escolástico y están apoyadas en la filosofía aristotélica. Las encontramos, por ejemplo, en las vías tomistas de la demostración de la existencia de Dios. Y el argumento completo es el siguiente. Pues bien,
Eso que entiendo por Dios es tan grande y eminente que cuanto más atentamente lo considero, menos convencido estoy de que una idea así pueda proceder solo de mí. Y por consiguiente hay que concluir necesariamente, según lo antedicho, que Dios existe. Pues, aunque yo tenga la idea de sustancia en virtud de ser, yo, una sustancia, no podría tener la idea de una sustancia infinita, siendo yo finito, si no lo hubiera puesto en mí una sustancia que verdaderamente fuese infinita. Y no debo juzgar que yo no concibo el infinito por medio de una verdad y una verdadera idea, sino por medio de una mera negación de lo finito, así como concibo el reposo y la oscuridad por medio de la negación del movimiento y la luz. Pues, al contrario, veo manifiestamente que hay más realidad en la sustancia infinita que en la finita, y por ende, que en cierto modo tengo antes en mí la noción de lo infinito que la de lo finito, antes la de Dios que la de mí mismo. Del argumento ontológico diremos que se trata de demostrar la existencia de Dios desde la idea misma de Dios, y tal demostración había sido ya expuesta por San Anselmo de Canterbury, escolástico, más importante del siglo XXI, en su famosísimo Proslogenium. Y dice en el texto: Así pues, oh Señor, tú que das inteligencia a la fe, concédeme, cuanto conozcas que me sea conveniente, entender que existes, cómo lo creemos y que eres lo que creemos. Ciertamente creemos que tú eres algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado. Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo. Lo que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe, porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento y otra que entienda que la cosa existe. Porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer, lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo que todavía no ha realizado. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento, sino que entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto lo entiende y todo lo que se entiende existe en el entendimiento. Y ciertamente aquello mayor, que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir en el solo entendimiento. Pues si existe, aunque sea solo en entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad, lo que es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor, que lo cual nada puede pensarse, existiese solo en el entendimiento, se podría pensar algo mayor que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor. Luego existe sin duda en el entendimiento y en la realidad algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado. Anselmo de Canterbury. Después de haberse cerciorado de la verdad de los juicios existenciales, el cogito ergo sum, y la proposición que afirma la existencia de Dios, y de todos los juicios del orden ideal que son percibidos clara y distintamente, Descartes procede a exponer el argumento ontológico en favor de la existencia de Dios, cuyo planteamiento previo es el siguiente. Si todo lo que conozco clara y distintamente como perteneciente a ese objeto le pertenece realmente, ¿no puedo derivar de ahí una argumentación que demuestre la existencia de Dios? ¿Puedo demostrar la existencia de Dios mediante la consideración de las perfecciones contenidas en la idea de Dios? Descartes se responde afirmativamente ante este planteamiento inicial del problema porque la existencia es en sí misma una de las perfecciones de Dios y pertenece a la esencia divina. La esencia divina, al ser perfección suprema, comprende la existencia que es a su vez una perfección. De ahí que no pueda concebir a Dios sino como existente. El argumento completo es el siguiente. Pues si del hecho de poder yo sacar de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que todo cuanto percibo clara y distintamente que pertenece a dicha cosa, le pertenece en efecto, ¿no puedo extraer de ahí un argumento que pruebe la existencia de Dios? Ciertamente yo hallo en mí su idea, es decir, la idea de un ser sumamente perfecto, no menos que hallo la de cualquier figura o número, y no conozco con menor claridad y distinción que pertenece a su naturaleza una existencia eterna, de como conozco que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o número pertenece verdaderamente a la naturaleza de estos. Y por tanto, aunque nada de lo que he concluido en las meditaciones precedentes fuese verdadero,
yo debería tener la existencia de Dios por algo tan cierto como que hasta aquí he considerado las verdades de la matemática, que no atañen sino a números y figuras. Aunque verdad, ello no parezca al principio del todo patente, presentado más bien una apariencia de sofisma. Pues teniendo por costumbre en todas las demás cosas distinguir entre la existencia y la esencia, me persuado fácilmente de que la existencia de Dios puede separarse de su esencia, y que de este modo puede concebirse a Dios como no existiendo actualmente. Pero, sin embargo, pensando en ello con clara y con más atención, hallo que la existencia y la esencia de Dios son tan separables como la esencia de un triángulo rectilíneo, y el hecho de que sus tres ángulos valgan dos rectos, o la idea de montaña y la de valle, de suerte que no repugna menos concebir un Dios, es decir, un ser supremamente perfecto, al que le falte la existencia, es decir, al que le falte una perfección, de lo que repugna concebir una montaña a la que le falte el valle. Hasta aquí Descartes demuestra que la idea de Dios conlleva en sí misma la idea de existencia, pero nótese que de momento no ha salido del ámbito espiritual, mental. Y es a partir de ahora cuando, a nuestro juicio, Descartes excede su propio método, pues rebasa la realidad mental para situarse en la extramental sin justificación, es decir, sin claridad y distinción. Y dice: pero, aunque en efecto yo no pueda concebir un Dios sin existencia, como tampoco una montaña sin valle, con todo, como de concebir una montaña con valle, no se sigue que haya montaña alguna en el mundo y que parece asimismo que de concebir a Dios dotado de existencia, no se sigue que haya Dios que exista. Pues mi pensamiento no impone necesidad alguna a las cosas, y así, como me es posible imaginar un caballo con alas, aunque no haya ninguno que las tenga, del mismo modo podría quizá atribuir existencia a Dios, aunque no hubiera un Dios existente. Pero no es así. Precisamente bajo la apariencia de esa objeción es donde hay un sofisma oculto. Pues del hecho de no poder concebir una montaña sin valle, no se sigue que haya en el mundo montaña sin valle alguno, sino solo que la montaña y el valle, háyalos o no, no pueden separarse uno de otro. Mientras que del hecho de no poder concebir a Dios sin la existencia, se sigue que la existencia es inseparable de él, y por tanto que verdaderamente existe. Y no se trata de que mi pensamiento pueda hacer que ello sea así, ni de que imponga a las cosas necesidad alguna, sino que, al contrario, es la necesidad de la cosa misma, a saber, de la existencia de Dios, la que determina a mi pensamiento para que piense eso. Pues yo no soy libre de concebir un Dios sin existencia, es decir, un ser sumamente perfecto sin perfección suma, como si lo soy de imaginar un caballo sin alas o con ellas. En ambas demostraciones, Descartes habría sido fiel a su método si se hubiese mantenido en el ámbito de lo intelectivo, de lo mental. Pero su deseo de demostrar de hecho la existencia de Dios le hace traicionarse a sí mismo, pues su noción de existencia en sí, como algo más allá y fuera de la existencia en el espíritu, no le viene de ninguna percepción clara y distinta, sino de algo claramente empírico y contingente, los prejuicios de su formación escolástica. Por fin, la demostración de la existencia de un Dios perfecto, que por el mismo hecho de ser perfecto no puede engañarnos, cierra completamente el sistema cartesiano, que se había abierto con la duda metódica y que había llegado a su cima y al mismo tiempo se había colapsado, valga la expresión, con la primera verdad. Ahora ya sé que el mundo existe porque su existencia es una idea clara y distinta que hallo en mi espíritu, y no habiendo un genio maligno que pueda haberme creado con la finalidad de confundirme, las ideas que percibo, claras y distintas, son ciertas.